el extraordinario clima de libertad. Eso es un fallo anacrónico. Colonialismo judicial. Los bonos argentinos cayeron. Muchos, pero muchos dólares. Que levante el embargo. La ciudad tenía menos gente que un domingo. Augusto Timoteo Moyano. Sí. Cualquier cosa que le mandan decir. Se equivocó feo. Se está jugando una interna del peronismo. Esa violencia fue ejercida contra el pueblo argentino. La presidenta abra su corazón. Esfuerzo por reindustrializar el país. A la empresa Metrovía nadie la critica. Eso es la democracia. Ceasefire en Gaza. Intento de Clarín es un persalto. Están denunciados los periodistas. Justicia para las víctimas y los heridos de la tragedia de hoy. Es un país 180 grados diferente. ¡Pesca Cataluña! El futuro de Cataluña. Es un ataque brutal a la libertad de expresión. Esperando el 7D. Es un buen título. Fue el peor año de nuestras vidas. La información es falsa. Levantar la mugre que nos dejaron. Dije que era un chanta bárbaro. Clima de libertad. Estaríamos presenciando un caso de una especie de colonialismo judicial. Colonialismo judicial. Colonialismo judicial. Palabras más, palabras menos. Muy pero muy buenas noches, bienvenidos, programa 242 de Palabras Más, Palabras Menos. De un 27N. ¿27N qué? Hoy. Ah, mirá vos. Ahora se habla, la gente moderna habla así. Hay un 7D, hay un 9D, hay un 10D, hay un 15D y me parece que se está cocinando un 16D. Bueno, cada día es un día. No, finalmente, pero en la Argentina de estos tiempos viene así como latiendo todo. A ver, en la Argentina hay un político que filma, o un director cinematográfico que además es político, se llama Pino Solanas, y resolvió sentar su posición sobre el diferendo de la isla de Marchi haciendo un documental. Y va a estar acá Pino Solanas mostrando parte del documental y obviamente hablando de temas de política nacional y economía, etc. Sin ir más lejos, viniendo para el canal, el centro o parte de la ciudad está empapelada con Pino 2013. El primero, si no es el primero, uno de los primeros políticos ya lanzados. Que se lanza la candidatura a senador por la capital. Hablando de documentales, la semana pasada discutimos acá el documental de Néstor Kirchner con su directora y su productor. Y el documental de Néstor Kirchner tiene un fragmento dedicado a la ley de medios. Se acerca el 7D y en ese fragmento es curioso que en el debate del Congreso en el cual se discute y finalmente se aprobó la ley de medios, toma fragmentitos de 3 discursos. Un discurso es de Claudio Lozano, que hoy no está acá. Otro es de Silvia Vázquez, que sí está acá, y otro de Eduardo Macaluce, que también está acá. Ninguno de los 3 kirchneristas. Eduardo Macaluce y Silvia Vázquez van a hablar de ilusiones, preocupaciones, miedos, dudas. En un día muy particular. En el día en que la Corte instó al juez de primera instancia a apurar el fallo sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley que se está discutiendo. Y para arrancar el tema económico del día, sin ninguna duda, el fallo del juez Griesa y las perspectivas a las posibilidades, el derrumbe de los bonos argentinos y las perspectivas de un default técnico nuevamente para el país. Vamos a hablar de un milagro y de las consecuencias que puede llegar a tener ese milagro. ¿Cuál es el milagro? Es el milagro del juez neoyorquino Tomás Griesa. ¿Y por qué un milagro? Porque en un país donde hay tanta confrontación, donde hay posiciones tan polarizadas, el juez Tomás Griesa logró el milagro de unificar a todos en contra de su fallo. Habrán escuchado, por supuesto, recién al ministro de Economía de cierre de las palabras, pero a economistas o políticos de todos los partidos de la oposición coincidir en que ese no es un fallo justo. Es más, yo me atrevería a decir que es un fallo disparatado. ¿Por qué? Porque el juez Griesa lo que ordena es que se le pague a los que no aceptaron ni el canje de deuda del 2005 ni el canje de deuda de 2010, más que al 93% que sí aceptó. Que se le pague enteramente al 7% que no aceptó el 100% de la deuda, mientras que al 93% se le pagó con una quita importantísima.
Y es disparatado porque eso lo fundamenta en el criterio, en el argumento de igualdad de tratamiento, tratar en igualdad de condiciones. Ahora resulta que unos cobrarían, según Griesa, el total de la deuda y otros están cobrando con quita. Ahora, después está la discusión sobre cuál fue, cómo se desempeñó el gobierno argentino hasta el fallo del juez Griesa. Lo cierto es que anoche el gobierno apeló ese fallo que marca un 15D, por eso hablaba del 15 de diciembre. El 15 de diciembre el gobierno, según el juez Griesa, tiene que depositar 1.300 y monedas de millones de dólares en una cuenta en garantía de que les va a pagar a los bonistas. Está la duda sobre qué va a hacer el gobierno, si depositar o no. Todo está en primer lugar supeditado a cuál va a ser la respuesta de la Cámara a la que el gobierno apeló con una novedad. Por primera vez, después de decirle a los fondos buitres, ni un peso, no lo vas a pagar nunca, en la apelación a la Cámara le dice: estaríamos dispuestos a abrir el canje una vez más para que la justicia de Estados Unidos le ordene al gobierno pagarle en igualdad de condiciones que los que entraron. ¿Eso no es en alguna medida el reconocimiento de un error que habría contribuido a este fallo que genera estos problemas? Probablemente sí, es contrafáctico, es decir, es imposible demostrar. Ahora, un juez tiene que actuar en función de hechos, no de sensación, no de enojos. El otro día usaba como una metáfora, es como si el ladrón de un local, el ladrón de un comercio, está en un juicio y en el banquillo de los acusados empieza a maltratar al juez. Le empieza a insultar. Y el juez le sube la condena por eso. Y no solo, si usted me condena a cárcel, no voy a ir. Y por ese comportamiento en el juicio le sube la condena. Realmente eso no es justicia. ¿Pero es inteligente de parte del ladrón decirle eso al juez? No parece inteligente, pero no me parece que tampoco que haya sido lo prioritario. En todo caso, el juez no debió haber hecho ese tipo de consideraciones. Más allá de todas estas cuestiones, en un momento donde la economía no pasa precisamente una situación de holgura, esto generó mucho ruido. Y hay dudas sobre, por ejemplo, si hay un default técnico, es decir, si no se les puede pagar a los que ya están cobrando enteramente como se pensaba, qué otras consecuencias, cómo puede desgastar aún más una situación delicada. De eso vamos a hablar ahora, de eso y de las perspectivas económicas, en un ratito aquí con Carlos Melconian. Pongamos algunos avisos, algunos auspicios y vamos a hablar directamente con Melconian. Dale. Auspician palabras más, palabras menos. Alergia City. Llegó el más rápido del oeste y del norte, del sur y del este. Nuevo Alarmix 24, el antialérgico de rápida acción en cápsulas blandas. Malvinas Argentinas, el municipio, Gobierno de Jesús Cariglino. ¿Querés alejarte de la rutina? Vení a Don Silvano a disfrutar de un día de campo o alojarte en alguna de nuestras 25 habitaciones. A solo 1 hora de Capital. Más información en www.donsilvano.com. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. En el Año Internacional de las Cooperativas y siempre, Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Confiterías y panaderías La Argentina, más de 100 años horneando para nuestros vecinos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Y como parte de ese consenso milagroso que logró el juez Tomás Griesa,
está Carlos Melconian. Gracias por venir, Carlos. No, gracias por la invitación. A ver, el que no sabe de economía acá soy yo, así que pregunto. Son los más peligrosos los que no saben de economía. ¿Cuán relevante es lo que está pasando en Estados Unidos, en la justicia norteamericana con este tema? En términos de efectos concretos. Es relevante, lo que pasa que yo hago mucho hincapié, más allá de algunas coincidencias con tu introducción, yo hago mucho hincapié en dos cosas, una estructural y una coyuntural. La estructural es que, más allá de felicitar a las autoridades del año 2005 en términos del canje, y más allá de siempre decir que este gobierno recibió el default, no lo generó, o sea, hecha estas dos salvedades, yo siempre opiné a lo largo de todo este periodo que no estaba cerrado el tema y que se estaba incubando un problema. Y el segundo tema que hay que saber, y insisto, como le quiero dar transparencia y objetividad a la discusión, ahora voy a hacer una aclaración, parte de los conflictos que genera cerrar en este momento o en todo momento un acuerdo fueron cuestiones aceptadas por este gobierno. Algunas de las condiciones de los títulos que hacen que el marco jurídico internacional para Argentina resultaba conflictivo para cerrar el tema, más tribunales de otro país. Decía, yo quiero darle transparencia y honestidad intelectual a este debate, pues yo estoy negociando en ese momento allá y vienen los tribunales de Nueva York, es una cuestión de la jerga financiera internacional aceptable. Así que no quiero hacer política con esto diciendo son culpables por haber aceptado esos tribunales. Pero este gobierno, lo que sí en la justicia de la discusión tenemos que saber... ¿Fue este gobierno o es el anterior cuando emitió los bonos? No, hay un decreto de Kirchner del año 2004 que avala los tribunales de Nueva York. Y algunas de las cuestiones o características de las condiciones financieras de los títulos, que yo te diría, che, y el día que esto vaya a un default, podías haber preguntado, y el día que vaya a un default no tiene ni la chance que tuvieron los peruanos previo a esto. Los peruanos previo a esto un día tuvieron un default. Fue una masa crítica, no cerraron. Y pudo por fuera cerrar con el fondo Elliott porque el resto de los que habían ido no tenía chance de ir a patalear por más. Primera cuestión. Segunda cuestión, cuando se observa el caso argentino... Vos estás haciendo referencia a que si eventualmente el gobierno le paga a los que se quedaron afuera, tiene un lío con los que están adentro. Los que ya vienen cobrando y dicen, no, yo quiero el mismo tratamiento. Tiene un lío con los que están adentro. Visto esto, a posteriori el marco jurídico internacional, y esto vale para los griegos... En Perú no fue así, en Perú arreglaron con primero y después arreglaron por fuera con los... que no tenía un marco jurídico donde no estaba esa cuestión llamada right upon offer, future offer, o sea... si a futuro... si en el segundo canje la situación hubiese sido mejor, los primeros tenían derecho... Sí, con cualquier arreglo tenés derecho a ir por más, digamos, esa es una cuestión. La segunda cuestión, percibido este tema, es que a futuro, por ejemplo, los nuevos bonos griegos o demás, dice, bueno, mirá, tienen una cláusula de acción colectiva que dice lo siguiente como en un concurso privado. Ya hemos visto el problema que hay acá. Así que vamos, a futuro se hace un canje. Y cada bono en su letra chica el día que se emite dice, si en una futura reestructuración yo tengo que ir y se junta 80%, el 20% queda afuera. O agarrás eso o quedás afuera. Es una corrección del marco jurídico internacional respecto a esto. Entonces, siguiendo con este tema donde podemos estar equivocados, pero lo que no queremos es meter cizaña en esto, es una situación conflictiva para arreglarla. Ahora, después vienen todas estas cuestiones donde se ha hecho mucho hincapié en si a los buitres no le pago, la agresividad de este lado, agarra esto, no hay nada. La propia ley Cerrojo local es una chicana del acreedor internacional en términos de la ley. Es irrelevante para el mundo la ley Cerrojo local. Pero fue una chicana que usó un abogado externo para decir, me han dejado afuera, y viene una interpretación unilateral del pari passu del juez extrema. ¿Extrema o disparatada? ¿Y qué ganamos si es extremo o disparatada? Sí, que cambia.
Te digo, meten un brete. ¿Para qué cambia? Para saber qué está... Bueno, ¿es un fallo que considerás justo o un fallo que Eso lo va a injusto? considerar la Cámara de Apelaciones. No puedo tener una opinión. Si la Cámara de Apelaciones... Yo la opinión la tengo previo a esto. Eso es lo que yo quería decirles. Mi opinión es previo a esto. Y yo lo he dicho en este programa. Años 2005. Me saco el sombrero. Es más. Vos fijate que yo he dicho que la quita es alevosa. Y tengo un conjunto de colegas que dicen, había que haberlo hecho en el medio de los saqueos a 8 centavos y qué sé yo. Y Argentina después enarbola la bandera en el mundo que hace la quita más grande de la historia, con consecuencias. Porque nunca más tenés un peso, Carlos, y tenés al triple del costo de Bolivia. ¿Vos podés tener opinión sobre un fallo acerca de un tema? Mi opinión sobre este fallo es que, sacando la frivolidad de si es disparate, que con la mayor humildad no estoy en condiciones de juzgar técnicamente. Deja de lado adjetivos. Extremo. ¿Qué es extremo? Extremo significa... ¿Extremo correcto? Extremo significa... La Argentina está en un extremo incorrecto y el juez está en otro extremo incorrecto, si querés plantearlo así. Yo no voy a perder la objetividad del análisis. La objetividad del análisis es, en el año 2005, me saco el sombrero, no está cerrado. Hay un montón de cosas. Y acá quiero empalmar con el segundo tema, porque yo le dije, tengo una visión crítica estructural y tengo una visión respecto a los problemas locales, más coyunturales, pero también diferentes. 52 meses de salida de capitales, llevaron a control de cambios. Entonces, que es una actitud extrema, esperaron 52 meses. 4 años seguidos donde el gasto supera la recaudación. Entró a emitir moneda del Banco Central. 10 años de caída de producción petrolera, 7 años de caída de producción de gas. Ninguna de estas cuestiones tiene que ver ni con Griesa ni con la coyuntura. 4 años donde la tasa de inflación supera la tasa de la devaluación. Entonces, son 4 elementos que hacen a la política económica local, que han generado conflicto a posteriori del 54% que no tienen que ver con Griesa y que han sido subestimados en términos de que, bueno, el día que llegue el problema lo vemos. Entonces, insisto con un tema, déjame dejar de lado eso y ponerme a pensar en términos de lo conflictivo que Nadie sabe, Carlos, qué va a pasar el 15D, en el peor de los escenarios. Excepto la Cámara. Por eso, cuando es que es el día que el gobierno... Sí, o antes, no sabemos. Suponiendo que la Cámara no falle, o que falle en contra. O que falle a favor de lo que está diciendo el juez. Falle en contra de Argentina, sí, a favor de lo que está diciendo el juez. ¿Qué consecuencias, qué impacto puede llegar a tener sobre lo que te preguntaba Ernesto? El impacto es que primero Argentina no puede pagar. O sea, esta cuestión, no sé si, de nuevo, tardía, no tardía, es bueno o es malo. No sé si se ha formalizado una oferta. Ahora, si es una oferta equivalente a la que fueron las otras dos, la respuesta del otro lado, que siempre aclaro que hay personas y buitres, ¿eh? O sea, no son todos buitres. O sea, el tipo que no quiso ese bono fue a un juicio. Ese día Argentina no puede pagar. Porque te digo... no puede pagar. No sé si se ha formalizado esta tercera oferta, que ahí es donde me perdí. Si es equivalente a las otras dos. Las otras dos ya te dijeron que esa no la quieren. O sea, ¿qué significa una oferta equivalente ahora? No equivalente, en peores condiciones. Peor todavía. Si no agarré las otras dos, que voy a agarrar esta. Acá no son ellos los que tienen que decir si acepta o no acepta, sino la Cámara. No, la Cámara tiene que ahora ver si le da en el transcurso del interín la razón al juez y si durante esta discusión es válido que Argentina continúe pagando o no. Y hay un conjunto de condiciones por las cuales, Carlos, si Argentina paga, se lo soplan, es pelito para la vieja. Hacer ese fondo es pelito para la vieja. Si Argentina hace ese fondo pensando en que algún día lo va a recuperar, es una engaña pichanga. A ver, peor escenario, la Cámara ratifica lo que dice el juez. Y va a salir Argentina a decir que quiere pagar y no puede, imagino. ¿Entonces? Y no pagará. Y no entonces... paga. ¿Qué consecuencia? Y entonces estaremos en una cuestión rara por primera vez donde se va a presentar con su piripipí de un lado alguien diciendo quiero pagar y no me dejan
y del otro lado diciendo bueno, yo ya los pasé. Efectos, más allá de todo eso, Sí. que es, ¿Qué pasa que en las cuatro cosas, en el control de cambio, ¿Qué pasa con el consumo, con las decisiones de inversión? se deteriorará un poco más? ¿Por qué? ¿Cuál sería el canal? El canal de deterioro es, primero, tenemos que ver si el mercado cambiario que uno estaba razonando para el año que viene, tenso, pero con alguna flexibilidad en las importaciones, sin salir del cepo, da cuantitativa, no ideológicamente, la posibilidad de tener la misma flexibilidad que por cosecha podía tener ahora. Ejemplo número 1, los depósitos en dólares. ¿Pasarán del goteo a otra cosa? No sabés. ¿Qué ocurrió cuando los depósitos en dólares salieron? ¿No los pagó el Banco Central o los compra en el mercado el que tiene que precancelar un financiamiento de exportaciones? Segunda cuestión, YPF está buscando plata. Sin Griesa no consigue. Con Griesa consigue. Con Griesa en contra. Con Griesa en contra, consigue. Digamos, segunda cuestión. El crédito. Argentina sin Griesa paga 4 veces más que Bolivia. Con Griesa. Bueno, no paga porque no pide. ¿No pide qué? Prestado. No pide porque no hay. Bueno, no hay a un costo paga. razonable, porque si Bolivia paga 4, vos tenés que pensar que esta es la década, donde no, viste ayer turismo carretera, que pican y se chocan entre ellos, esta no es esa década. Esta es la década donde te abrí el autódromo para que manejes solo y chocaste. Es la década de los commodities altos, es la década que Adolfo Canitrot volvería del cielo para decir, Dios me libre y guarde, qué papita fina, porque no hay estrangulamiento externo, porque los commodities vuelan y porque ha sobrado dólares en la región. ¿Por qué? Y porque en otros países de la región cae el dólar y toman medidas para que no entre. Y en Argentina sube el dólar y toman medidas para que no se vaya. Entonces lo primero que haces, en lugar de mirarte el ombligo, es mirar qué conflicto propio tenés antes de Griesa para haber generado esa situación. Vos sos consultor. Cuando los clientes te preguntan, tienen dudas, están evaluando un plan de inversión, de ampliar, de comprar una máquina para el 2013, ¿qué les estás diciendo? Mira, primero que hace 5 trimestres la inversión cae en la Argentina. Yo hasta ahora, a esta altura, en 21 años, lo último que he hecho es creerme que acorde a lo que digo yo toman una decisión. Bueno, pero te preguntan. Por supuesto que me preguntan. ¿Qué le estás respondiendo? Lo que digo públicamente, no tengo doble discurso. ¿Qué es lo que es una economía chata, que va a depender de la cosecha, que está dependiendo de alguna mejora brasileña, que la política económica es equivocada, que del control de cambios no se sale, que el giro de utilidades va a ser costoso. ¿Qué más? Que la situación fiscal se sobrelleva emitiendo moneda al Banco Central. Dado que el Banco Central emite moneda, la tasa de inflación está garantizada, que 10 años de caída de explotación petrolera no se revierte en un año. ¿Qué más tenés sobre los anuncios del descongelamiento tarifario, el aumento de gas y electricidad? Primero es un puchito. Sabés que los subsidios en energía son de más de 40.000 millones de pesos. Y esto debe ser 500 millones de pesos por compañía distribuidora. 2.000 en total, ¿no? 2.000 millones en total. Y no sé si llega, pero digamos. Gas y electricidad. Ah, por eso, estaba refiriéndome solo a electricidad y a distribuidoras, 500 y 500 y después está lo de gas. Y serán algunas obras o inversiones que tenían planificadas las compañías y que con un cargo se harán. Carlos, tiene que ver exclusivamente en distribución y en cuestiones que traten de evitar cortes de luz. Déjame hacerte una única pregunta. Sí. Puedes hacer más. No, pero una única, pero que tiene que ver con una visión general sobre vos y otros profesionales. Sí. ¿No dudás vos? Quiero decir, cuando se analiza de acá para hace 15 años atrás, sí, la mayoría de los pronósticos de economistas, todos se han equivocado mucho, todos, algunos han acertado a veces, otros, pero uno ve pronósticos de cuánto PBI, inflación, etcétera. Y cuando vos decís política económica equivocada, ¿no existe la posibilidad de que el gobierno esté viendo algo que por ahí vos no ves? Puede, ¿cómo que no? ¿Qué me voy a creer, el dueño de la razón? Si yo además, como la propaganda que hace Clarín, si no querés no me contratás. Entonces, si mañana no querés, no lo compras más. No, está bien, pero ¿en qué podría ser? Porque un gobierno no se autodestruye. Entonces, puede ser. Si el gobierno toma todas estas medidas... No es la historia argentina esa. Porque no hablemos como si estuviéramos en Suiza. Porque recordá que Alfonsín
que vino y años después vimos a ser piloto de tormenta de una transición democrática para enseñarnos a vivir en democracia, arrancó con Bernardo Greenspun, su amigo de toda la vida, tuvo una política económica, encaró para el lado de Zurruil y Machinea y el Plan Austral y terminó con un plan Houston y en un intento de asociación SAS y aerolíneas. Sí, Perón también. Y Menem arranca con Bungibor por grupo exitoso, genera su propia hiperinflación y plan Bones con Herman González, encuentra la horma de Zapato durante un conjunto de años con la convertibilidad y termina con 5 arqueros en el año 99. Entonces te quiero decir, ese tipo de cosas, ¿viste? Entonces, ¿qué es? Porque vos decís, estás contando todos los gobiernos de la democracia y contás cómo van haciendo ensayo de horror. ¿Sabes cuál es la gran diferencia contra otra época? Otra época, vos tenías que buscar el ejercicio de decir, che, ¿y a vos quién te gusta? Bueno, mirá el caso noruego, mirá el caso alemán, mirá el caso dinamarqués. Y vos decías, ¿me estás jodiendo? ¿Y qué tenemos que ver con los noruegos nosotros? Hoy vas a Uruguay y mirás el caso de la izquierda uruguaya. O mirás la sucesión Fernando Enrique Cardoso, Lula, Dilma. Yo creo que por más que se lo abraza y se lo aplaude, gran parte de la ideología argentina debe creer que Lula es un traidor. Porque te digo, le pegan el palo Lula a la política, qué sé yo cómo llamarla, liberal, capitalista, libre empresaria. Y el Lula Dilma. Y en una evaluación vos estás muy convencido de que los resultados de Brasil-Uruguay superan a los de Argentina cómodamente. Yo supongo que sí, digamos, esa es mi evaluación, por lo menos no están con control de cambio, no están con esta tasa de inflación. Vi el disparate ese de título de clase media en la Argentina del Banco Mundial, lees el informe del Banco Mundial, no dice eso de Argentina, más allá de haber usado números oficiales. Carlos, gracias por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Vamos al primer corte en Palabras Más, Palabras Menos. Cuando volvamos, acá se está dirimiendo qué va a pasar el 15D. Vamos a hablar del 7D. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento.